Hola, bienvenidos a Expert Minds by Lautilia, donde les traemos a los mejores profesionales en tema de salud física y mental. Hoy estoy muy contenta porque les traemos a Camila López. Ella es psicóloga egresada de la Universidad de Anáhuac, tiene maestría en terapia sistémica familiar, ¿correcto? Da terapias individuales, de pareja, en familia, y además da ponencias de temas como ansiedad, depresión y género. Así que, Camila, bienvenida. Muchas gracias por tu tiempo y por venir aquí a platicar con los Sotiliers. Ay, no, estoy muy contenta de haber regresado. Me encantó venir la primera vez. Entonces, más bien, gracias por volverme a contactar. Nos pidieron mucho que repitiéramos tema con Cam, y justo el día de hoy vamos a tocar un tema pues muy controversial que está muy a flor de piel, que es el ciberbullying o ciberviolencia. Sí, correcto. Y realmente cómo nos está afectando este tema de las redes, ¿no? De ser un anónimo detrás de una pantalla donde tiras hate al que se te ponga enfrente. Entonces te doy la palabra para que tú nos cuentes un poco más. No, bueno, creo que este tema de la ciberviolencia, porque yo sí creo que es importante como puntualizar que es un tema que puede llegar como a violencia, tal cual, ¿no? Y bueno, la violencia... Que no es física, pero se siente de alguna manera. Claro, es de alguna forma emocional, psicológica, porque esos son los efectos que puede generar en alguien. Exacto. Pero bueno, es un tema que yo creo que ya va existiendo desde que hizo como el boom, toda esta parte de internet, de las aplicaciones, WhatsApp, Facebook, Instagram, toda esta como vida en donde todo el tiempo estamos como en línea, ¿no? Aunque no estemos en línea, pues ahí están las aplicaciones abiertas. Estamos conectados 24/7. Exacto. Entonces, ¿qué sucede? Que no es que hayan más bullies o no, sí, creo que toda la vida ha habido un tema de buleo entre la gente o del maltrato o incluso la violencia. Los niños, ¿no? En secundaria, que es una edad así como que todavía tu cerebro no se termina de desarrollar. Exacto, y que también pues es como un tema de definición de identidad, ¿no? O sea, como que empezamos a bulear al que vemos de cierta forma diferente o no, sí, y así empezamos como a tener como... Exacto, identificaciones. El problema es que, por ejemplo, a ti y a mí, delataré nuestra edad, pero bueno, no nos tocó tanto, por ejemplo, en secundaria, esta parte de estar en línea todo el tiempo. O sea, no había un WhatsApp, no había Facebook, Instagram, ni nada de este tipo de cosas. Entonces, de alguna forma, si había un tema de bullying contigo en la escuela, sí salías de casa y había como una interrupción. Es decir, como que por lo menos a partir de que salías, de la escuela a las 2:30 de la tarde, casa, te dejan de molestar. Exacto, hay como una desconexión y entonces tú podías tener horas libres de violencia o de algún tipo de acoso, ¿no? Y podías hacer tu vida de otra forma y por eso algunos teníamos amigos también de la privada o de las clases de natación, ¿no? Como muy aparte del tema como escolar. Y aún así afectaba un montón. Por supuesto. Porque es una edad súper vulnerable, ¿no? Por supuesto, estás como queriendo ver quién eres, básicamente separándote de papá y de mamá y rechazando todo lo que ya conoces como para tratar de conseguir, o sea, como tener una nueva identidad o formar la identidad que a ti como que se te antoja. Bolita de amigos. Exacto. ¿No? Entonces, sí. Entonces, ¿qué pasa? Que bueno, pues antes de alguna forma a ti y a mí nos tocó el tener como ese espacio libre de... Y ahorita lo que sí estamos viendo es que al momento de que estamos todos conectados todo el tiempo, la violencia te persigue todo el tiempo. O sea, si... Es cuestión de que te llegue un mensajito en el celular que lo traes en la mano todo el tiempo. Entonces accedes a él, no hay espacios libres, ¿no? O sea, si a mí me molestan en la escuela de alguna forma y llego a casa y me siguen acosando por Instagram, mandándome cosas feas o subiendo cosas mías, porque eso también pasa, ¿no? O sea, tomamos fotos y las subimos para bulear, lo que sea. Ya no hay espacios libres. Entonces sí está siendo como un problema muy, muy grave y ahorita también como con todo el encierro pandémico, pues aún más conectados porque además ya tenemos que trabajar, ¿no? O estudiar usando, ¿no? O sea, estas como plataformas. Entonces aún más estoy conectado de lo que ya estábamos. Entonces sí, el tema como de la violencia cibernética es un tema muy interesante. Se habla, ya se tienen como bastantes estudios y como conocimiento de cómo va este tema, pero pues cada vez que pasa el tiempo pues se hace como más grande. Ya es un tema, sí, ¿no? Por supuesto. O sea, ya es un tema, no sé, tocado entre expertos. Por supuesto, no solo entre expertos, o sea, la policía tiene una unidad cibernética de delito, o sea, a eso llegamos, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Ciberpolicía? La ciberpolicía, sí, entonces
realmente el mundo de internet, que es un mundo como... Paralelo. Claro, porque está y no está, o sea, lo tocamos, pero a la vez no lo tocamos, ¿no? O sea, es este como eterno tema o dilema que hemos oído, como tengo 500 amigos en Instagram y chance de esos 500 los he visto una vez en mi vida, ¿no? O sea, es esta como relación y relación que establecemos con la gente y con ese mundo cibernético. Entonces es complicado, pero definitivamente una situación de acoso o violencia en redes puede pues destruir la vida de alguien. O sea, hemos tenido casos de, sobre todo de mujeres, digo, eso ya es como otro tema, pero todo el tema de violencia de género en redes es muy fuerte, ¿eh? Y hemos tenido chavas que se han suicidado, ¿no? O sea, porque subieron el video, porque subieron fotos o lo que sea. Los famosos packs, ¿no? Exactamente, que ahorita ya está la ley Olimpia, gracias, ¿no? Que ya está, pues bueno, poniendo eso, tantito un control a eso, pero sí realmente como tomar el tema de la violencia cibernética como algo a la ligera, creo que no es correcto, ni es ético. No, porque además ya estamos en un mundo paralelo, como decíamos, o sea, estamos aquí en cuerpo físico viviendo la Matrix, por así decirlo, y además ya, o sea, en internet, en la nube, es como cuando estás comiendo con tu familia y todos están en el celular, es que estás, pero no estás. Sí. Entonces todo tu mundo, toda tu atención, todos tus sentimientos, todo se va a lo que ves en el celular. Exacto. Si estás viendo videos buena onda y felices, sí, te pones feliz, y no, sí, o sea, sí afecta. Por supuesto. No sé, a mí me preocupa muchísimo porque además siento que con la pandemia, y tú no me dejarás mentir, esto se ha potencializado no sé cuántas veces porque la gente, o sea, no estamos bien, estamos con miedo, con inseguridad, y si no lo sabes manejar, si no sabes manejar esos sentimientos, lo más común, o no sé cómo decirlo, es que los expulses como a otra persona. Por supuesto, sí, diríamos, los psicólogos los proyectas, ¿no? A otras áreas, personas o lugares. Y es eso, lo que pasa es que además creo que hay algo como muy importante que también tenemos que resaltar del punto de las redes sociales y, por consiguiente, la violencia. Nuestra versión en redes sociales no es la versión real, ni lo que estamos viendo es real todo el tiempo. O sea, sí creo que todos tenemos que hacer un esfuerzo, tanto para lo bueno como para lo malo, de entender que lo que vemos en Instagram, de lo que vemos en Facebook, de lo que vemos en TikTok o cualquier otra red que se me esté pasando porque ya no estoy tan actualizada, no es real. Eso es una parte, es una fracción. No es que no sea real, más bien estás viendo una parte, o sea, una persona parcializada, una parte chiquita de todo un contexto o de toda una vida. Lo normal es que muestres la parte cool. Por supuesto, ¿no? la parte agradable, la parte amena, la parte que se apega a las normas sociales. Y ahorita está de moda hacer fit todo el día, pues entonces me subo super fit, ¿no? Cuando a lo mejor chance no lo soy y no pasa nada, pero bueno, o sea, lo cool ahorita es eso, ¿no? O saco mi mejor cara cuando estoy maquilladísima, el uso de filtros ni se diga. Están muy heavy. El otro día una colega tuvo un live sobre el tema de filtros muy interesante, Fer Merino, y está muy cañón porque aparte ya es una distorsión de tu cara, o sea, ya no es la real, o sea, sabemos que estamos enseñando una parte parcializada, bueno, luego agrégale con filtro. Luego te ves en el espejo y es como, güey, ¿quién eres, no? Entonces, estamos enseñando solo una parte, ¿no? Y también lo que sucede como con el internet y como toda esta parte como de las redes, es que nos permite, o sea, hay como un cierto anonimato de alguna forma, o sea, es decir, si yo quiero insultar a Mariana, es muy diferente que yo aquí sentada contigo tengas el valor de... y te insulte y te dé una insultada. Y otra cosa muy diferente es que a través de mi cuenta de Instagram, que ok, a lo mejor trae mi nombre, si nos va bien, porque a veces son cuentas inventadas y no, exacto. Pero bueno, pongamos el escenario de que voy a usar mi cuenta con mi nombre e insultar a Mariana tiene de por medio una especie como de blindaje, porque no estamos en tiempo real, no está habiendo como una vinculación, hay como pues una distancia, ¿no? Entonces esa distancia a mí también me protege, como tu violento. Y no hay consecuencias, porque al final, si a la persona que estás violentando te quiere demandar, quiere saber quién eres, quiere, no sé, decirte, oye, déjame de molestar, lo que sea, no tiene a quién. Exactamente. Entonces, a mí no me pasa nada. Exacto. Estoy detrás de un nombre fake o lo que sea, ¿no? De una pantalla.
Entonces es eso, o sea, la parte del anonimato o de como barrera que les comento que hay al momento de, por ejemplo, violentar a alguien, creo que tiene una importancia como, más bien, hace como muy diferente estas interacciones y creo que es parte de lo que hace que sean tan particulares, porque sí realmente genera que la gente sienta como mucha confianza de sacar justo como toda esta parte que tú dices como agresiva, ¿no? En el primer live que tuvimos de ansiedad, en algún punto se tocó el tema de la agresividad, en cuanto a que hay que entender que la agresividad es un estado en nosotros, no es una emoción, es como un estado, y dentro de lo que cabe es un estado normal en cualquier ser humano, ¿ok? O sea, pretender que no tengamos nunca como episodios agresivos, pues es un poco ilógico. La agresión incluso nos puede servir de algo. Generalmente la agresión se activa cuando nos sentimos en riesgo, ¿no? Entonces pensemos en el gato que se eriza o saca las uñas cuando siente un perro cerca. Pues es eso, o sea, actívate, ponte agresivo para defenderte. Ahora bien, ejercer violencia es una decisión y no es lo mismo. Y creo que es importante para muchos efectos esto que estoy diciendo. Entonces, violentar a alguien en redes es una decisión. Ya. No es algo que me pasó, fíjate, se me cruzó el celular y pues la violenté. No, la violencia es una decisión, siempre, ¿no? A veces oímos estos discursos de, es que perdió la cabeza, es que vio negro. No, bueno, no. Para ejercer violencia, y sobre todo en la violencia generalmente hay una intención, que es lastimar, ¿no? O herir, o aplacar a alguien. Pues bueno, eso habla de una capacidad de decisión, ¿no? O sea, yo estoy decidiendo hacerlo. Entonces, cuando violentamos a alguien en redes, claro que hay un proceso, es más, yo pienso que hasta el proceso de decisión es aún más claro porque estoy escribiendo, porque estoy picando enter o send, ¿no? O sea, no es tanto una reacción como impulsiva, como no, nos lo quisieran vender. Y luego hasta se crean toda una campaña, ¿no? O sea, por supuesto, le dedican tiempo a ver cómo fregar a cierta persona. Yo te conté a mí un poco lo que me pasó, sí, que ya soy un adulto, que creo que, o sea, y me pongo como adulto porque me preocupan más las nuevas generaciones, que son como más, como susceptibles, se podrían decir, más, sí, ¿no? Y aún así, como mi principal herramienta es mi celular, mi principal herramienta de trabajo es el celular, pues lo traigo conmigo 24/7 prácticamente. Imagínate yo adulta, que me estaban bulleando en redes y me incomodó. O sea, que fue así de no puede ser cada minuto estar recibiendo una mentada de madre. Porque además no te bulean bonito. O sea, te buscan las palabras más, ¿no? Sí. Dolorosas. Y me incomodó. Yo, o sea, me pongo a pensar si le pasara eso, no tengo hijos, pero mi hija, lo que sea, y cómo podría llevar, o sea, cómo lo tomarías, que incluso creo que es algo que ni le contarías a tus papás porque te da vergüenza y se lo empiezan a quedar todo adentro y puede generar lo que cuentas hace rato, un suicidio o... Sí, algún tema importante, sobre todo a nivel como de autoestima. Yo tenía una profesora que decía, no es que tengas autoestima baja, media o alta. Decía, ¿tienes o no autoestima? Que se me hacía como muy, muy fuerte esa frase. Sí, qué fuerte. De la doctora Julieta Vélez. Pero bueno, en realidad, obviamente, a cualquier persona el ataque violento de alguien nos va a simbrar y nos va a perjudicar de alguna manera, aunque sea instantáneo, aunque sea momentáneo, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente, o sea, ser violentado en ningún contexto pues, tiene que ser normal, ni, bueno, así pasa, ¿no? Obviamente, si estamos en una edad de, digamos, yo lo diría como si somos adolescentes, por ejemplo, ¿no? Hijos adolescentes o compañeros adolescentes o lo que sea, pues es una edad como muy vulnerable. O sea, yo diría más bien que están como vulnerables por justo el proceso en el que están, en donde ¿qué sucede? Que en la adolescencia formamos, como repito, nuestra identidad y nuestro autoconcepto. Nos alejamos de lo que vemos en casa, nos peleamos con papá y con mamá, por eso es normal que el adolescente te rete y es más, es un síntoma de salud, ¿no? Emocional. Pero entonces si yo estoy como en esa parte vulnerable, formando mi autoconcepto y mi identidad también a partir de estas relaciones que establezco, ¿no? Pues yo soy parte de, no sé, los escatos o somos los cheerleaders. Exacto. Ahora imagínense que tienen hordas de gente que de una forma anónima, ¿no? O como muy superficial, regresando a este punto de que no hay como esta confrontación directa,
diciéndote las cosas más horripilantes, porque también creo que es muy importante el ejercicio y a ver si accedes o no, digo, está bien, de leer estos mensajes, o sea, aunque sea 2, porque la gente tiene que entender lo que está pasando. O sea, oímos de, es que la violentaron en redes y no lo entendemos hasta que lo vemos, como muchas veces pasa con el tema de la violencia, ¿no? O sea, es que hasta que no ves a la mujer golpeada dices, ay, no, qué grave, ¿no? Cuando hay otros tipos de violencias que no dejan marca. Pero es importante muchas veces, en serio, entender lo que la gente te escribe. Y más como mujer, repito, este es como otro tema que tiene que ver con género, pero sí lo tengo que decir, la forma en la que se ensañan con las mujeres en redes es muy diferente muchas veces a cómo se ensañan con hombres. Y no lo digo yo, eso están ahí las cifras y quien quiera discutirlo lo podemos discutir. No es una casualidad, o sea, estamos hablando también de un tema de machismo, de misoginia, de patriarcado, ¿no? Entonces, sí es como muy grave, o sea, sí es grave y la gente tiene que generar conciencia, los papás, ¿no? Muchas veces yo oigo papás que sin afán de maldad, ¿no? O sea, pero es como, ay, X, a mí también me molestaron. Y es como No pasa nada. esta parte de entender que sí, a ustedes también te molestaron y a ver, que te violenten nunca ha sido normal, el que te haya pasado no significa que hay que decir, bueno, exacto, no es 24/7, el mundo justo de las redes y es como muy diferente, entonces sí hay que entender como la gravedad del asunto y darle como su peso debido. Porque también aparte, otra cosa que pasa con las redes sociales, y voy a hablar de un concepto psicológico, pero bueno, lo voy a tratar de aterrizar, si hay algún psicoanalista por aquí y lo digo mal, una disculpa, porque mi especialidad es sistémica, pero bueno, tenemos algo que se conoce como el ideal del yo, que es como esta versión que nosotros quisiéramos ser, o sea, esta versión idealizadísima, perfecta de lo que quisiéramos ser. Muchas veces es inconsciente y a veces sí es consciente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que las redes también nos permiten jugar con eso. O sea, es decir, si mi ideal del yo va por un lado de ser una mujer atractiva físicamente, delgada, con un cuerpo, ¿no? Entonces, ¿qué subo a redes o qué proyecto en redes? Flaca, Photoshop, Exacto, filtros. estas fotos que se ajustan a este ideal del yo, ¿ok? Entonces, también en redes encontramos pues eso en muchas personas, ¿no? O sea, ¿qué te está proyectando la gente? Yo soy cool, yo soy exitoso, yo tengo dinero, yo tengo novias o muchos novios, yo soy sociable, yo soy sensible. Pero ¿por qué pasa esto, Cam? ¿Es algo que ha estado siempre? ¿Qué? Lo de... O sea, estos dos temas. Una, Sí. el bullying que dices que ha estado siempre, pero siento que no estaba tan agresivo. ¿Será porque está detrás de cámaras? Y segunda, el ideal del yo creo que también siempre ha estado. Y sobre todo cuando es de, escoge una carrera y tus papás que quieren que seas médico igual que toda la familia, ese tipo de cosas. Pero ¿qué está potencializando o qué está pasando en este momento con las redes? Que lo hace más fuerte. Sí. Pues mira... Sin que sea físico. Sí, en cuanto a la violencia, realmente la violencia siempre ha existido y siempre como raza humana hemos violentado, tristemente. Lo que yo sí creo que pasa, y se ha demostrado en muchos estudios, es que cuando un tema de violencia no es tratado o erradicado en el momento, va aumentando en su intensidad, como gran parte de las cosas. O sea, piensa en una gastritis y cuando te da gastritis por primera vez, no la atiendes y no la contienes, los siguientes episodios de gastritis van a ir subiendo en intensidad hasta que a lo mejor llegas a una úlcera, no sé, ¿no? Lo mismo pasa con la violencia, ¿ok? O sea, entonces si llevamos toda una historia culturalmente hablando de violentarnos y hemos normalizado la violencia y hemos normalizado que esto es parte del crecimiento, parte de crecer es que te violenten, ¿no? Que le toque vivir eso para que madure. ¿No? Como un hito el que tenemos que pasar para madurar. Entonces, claro, las formas de la violencia van a ir incrementando en su intensidad. También por el otro lado tenemos que pues el anonimato y este filtro que da las redes nos da más valor. Por el otro lado, esto del ideal del yo es algo que desarrollamos todos los seres humanos, es parte de nuestro desarrollo psíquico, ¿no? O sea, es perfectamente normal y sano. ¿En qué te quieres convertir? ¿Es el ideal? Exacto, o sea, el ideal del yo es como esta imagen tuya de qué quisieras ser. A lo mejor no necesariamente te conviertes en eso, pero es como parte de tu estructura psíquica, inconsciente muchas veces. ¿Qué pasa? Que imagínense, no sé, o sea, a nuestras mamás con un Instagram, ¿no? Cómo ellas hubieran interactuado con este ideal del yo. Pues es lo que estamos viendo ahorita, o sea, o nuestros papás. Tenemos la habilidad de filtrar a través de estos medios nuestra realidad. Entonces yo filtro
mi mundo para que tú veas nada más lo que para mí es agradable o lo que se ajusta con ese ideal. ¿Me explico? Entonces, eso es algo que desde que somos humanos ha sucedido, el tema del ideal del yo, pero pues sí, el uso de las redes sociales le agrega como un nivel de complejidad, ¿no? Para entenderlo, o sea, y por eso se ve como muy claro en los adolescentes, ¿no? Cómo se mueven en redes, qué tipo de cosas hacen o a qué moditas se suben, porque pues eso al final del día es parte de la identidad y lo que quisiera yo ser o lo que yo quiero proyectarle a la gente que soy. Los chavitos ya, o sea, de esa generación ya todos tienen que ser TikTokers, Exacto, ¿no? Y el y que bailar. no es un loser. Impresionante y tener unos cuerpos impresionantes, ¿no? Porque eso es parte de la demanda cultural, ¿no? O sea, de lo que también tenemos que ser. Y también por el otro lado hay un aspecto como de movimiento de masas que tienen las redes, que te decía, se ha estudiado mucho, que es como el impulso que tiene cuando muchas personas hacen algo. O sea, si yo llego y entro a un cuarto y tiro un vaso de agua, no pasa nada, está bien, ¿no? Pero entonces si llega una segunda persona y lo tira, o sea, se empieza a hacer como un efecto como social, por así decirlo. Entonces, si tú un día llegas a este cuarto y ves que 50 personas cuando entran al cuarto tiran el vaso, es muy probable que tú también lo hagas. No tanto porque sea algo que te convenció o que quisieras hacer, sino por inercia social. O sea, los seres humanos también tenemos este apego a seguir a la masa. ¿Por qué? Pues porque somos seres sociales. O sea, no nos desarrollamos solos aventados en una cueva. Y por pertenecer también. Exactamente. Siempre, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Yo veo que están atacando a una blogger en Instagram. No, es que eres una tal por cual, ¿no? Cosas espeluznantes. Y es fácil que entonces yo, si traigo un enojito, un corajito, algo te refleja la chava. y le entre a la violencia masiva, porque en lo masivo nos perdemos todos y es como una fuerza que se va impulsando Entre sola. todos nos cubrimos. Entonces, por eso también vemos cómo el movimiento social, a esto, o sea, no esta parte social en las redes es brutal. O sea, hace unos, creo que fue el año pasado, ¿no? Que nos enteramos que una bola de gente en Reddit y en muchas como aplicaciones tiraron la bolsa de valores casi y subieron las acciones de GameStop, o sea, hicieron algo económico real. Y esto era gente randy en su casa, en la vida, en diferentes países, pero que el movimiento de todos ellos generó esto, ¿no? Entonces, eso también puede ser aplicado a la mala. O sea, te dejas llevar como por la influencia del contexto, o sea, de lo que está pasando, o sea, alrededor como en masa. Entonces, por eso también cuando violentan a la gente masivamente, pues son números altísimos de gente haciendo esto, porque es más fácil dejarte llevar. O sea, es como, ay, pues todo el mundo lo está haciendo, como los likes. ¿Y crees que sea algo de... no sé si sea la forma correcta de preguntarlo, pero la gente que se anima a subirse a esos barcos de violencia tiene que ver con un estado anímico, tiene que ver con la educación, tiene que ver... porque es muy fácil decir como, yo no me imaginaría escribiéndole a fulanita, inventándole la moder, porque pues, no lo hago en la vida real, en redes tampoco. Sí. Pero, ¿qué se pierde ahí que la gente sí se anima? ¿O desde dónde crees que viene esta violencia? Porque sí o sea, sabemos que existe desde hace mucho, pero yo ahorita la veo, no sé si porque se ve más, pero claro, yo siento a la gente muy enojada. Sí. Y no sé si es reflejo de lo que están sintiendo dentro. Eso es como que lo que tratas de pensar para tú no sentirte tan mal. No me lo tomo personal. Sí, o sea, a mí me dicen que soy una tal por cual. Sí, eso no me define. Exacto, pero tampoco está cool. Entonces, ¿qué podemos hacer con esta herramienta que es un arma de doble filo que así como nos hace hacer este tipo de ponencias y que más gente se entere con profesionales y tal, que no se convierta en pues un arma de matar gente? Pues mira, realmente hay muchos estudios, ahorita te voy a decir, se me fue el nombre del especialista, pero hay un estudio de psicología social muy interesante que fue el Stanford Prison Experiment, que hicieron un modelo de prisión en Stanford, en la universidad, y bueno, se han hecho películas y todo porque se salió de control. ¿A qué me refiero? A que una persona empezó a ejercer violencia y de repente todos los que eran policías, los que tenían el rol de policía, se convirtieron en policías sadiquísimos y violentos con sus compañeros reos cuando estábamos hablando de un experimento y que estábamos jugando a la cárcel, ¿no? Y lo que confirmó ese experimento es que muchas veces con tal de
ser aceptado y como, sí, o sea, pertenecer a la masa, uno puede sacar lo peor de sí o lo mejor de sí, ¿ok? Entonces, esto lo hemos visto en muchas instancias, o sea, lo que pasaba en las prisiones de Estados Unidos, Abu Ghraib, que de repente los héroes contra terrorismo, ¿no? Que eran los americanos, nos enteramos que torturaban espantoso a estos aparentes terroristas, se explica igual. O sea, ¿qué pasaba? Que de repente empezaba a ver una cosa como sádica y era como una cosa que se contagiaba entre todos. ¿Por qué? Por pertenecer, o sea, por ser parte del sistema. Sí, de de pertenencia. Sí, si les interesa ese experimento, ahorita les digo cómo se llama el que lo hizo, es muy famoso, el psicólogo, y habla sobre esta parte. Ahora bien, nosotros podemos enfocarlo hacia el bien, ¿no? O sea, como tú dices. Eso está interesante, lo Sí. que acabas de decir, que te puedes sacar también tu mejor versión. Por supuesto, si hay conciencia, tener la capacidad de decir, aunque la masa me esté llevando a violentar, yo voy a hacer la excepción de esto y yo escojo no ser parte de esto, ¿no? Y que eso pasó, por ejemplo, con el militar que denunció a sus compañeros de tortura en la prisión. O sea, al final del día, él retó al sistema y bueno, es un traidor, ¿no? Lo tuvieron que hasta esconder, casi, porque lo querían matar, pero él se atrevió a decir, o sea, yo estoy viendo esto que está pasando en masa, pero esto no está bien, esto no es correcto. Y entonces yo tengo que levantar la mano. Entonces se trata de que nosotros con conciencia pensemos en nuestros movimientos en redes a qué estamos aportando, ¿no? También lo que yo creo que está pasando, Mariana, esto que decías que la gente está muy enojada, yo creo que estamos en un contexto político, social y cultural muy interesante. Mucha gente se está cuestionando muchas cosas. O sea, tenemos el movimiento feminista muy fuerte, con toda la razón, o sea, ¿no? Cuestionando. Tenemos a la gente cuestionando los privilegios de otros, a la gente dándose cuenta de las opresiones que ha vivido. O sea, estamos en un momento cultural muy importante. Entonces, la gente está cuestionándose y obviamente cuando tú te cuestionas o te das cuenta que has vivido una opresión, te enojas, ¿ok? Entonces, creo que eso también se mezcla con lo que estamos viendo en redes. Luego agrégale el aislamiento, el hacinamiento pandémico, que perdimos trabajos, no sí, todo este contexto como de inestabilidad y de que no sabemos qué va a pasar. Entonces eso puede juntarse y hacerse una bomba brutal, ¿no? O sea, hemos tenido aquí en México casos de cadenas, ¿no? De es que violaron o desaparecieron esta niña y por alguna razón responsabilizan a tal policía, van y lo linchan y resultó ser que no era culpable el señor, ¿ok? Pero así de fuerte, exacto, es como el movimiento, porque la gente está enojada porque seguramente desaparecen 50 niñas en ese pueblo y nadie hace nada, ¿no? Entonces, yo creo que hay que verlo como en el momento, en el caso, qué está sucediendo y qué está pasando. O sea, por caso, ¿no? Analizarlo por caso, no generalizar tanto, pero yo sí creo que nosotros tenemos que entender que somos parte de algo más, ¿no? O sea, en estas redes somos parte de un movimiento. Cada like que yo dé, cada hashtag que yo use. Cuidar. Si yo comparto el video, ok, ¿qué estás compartiendo y a qué estás abonando? ¿Estás abonando a algo para exigir derechos, libertades o no algo que te llame? ¿O estás entrando en la ola del hate y de la violencia? De pertenecer a un grupo de odiamos a tal. Sí, y en este momento mi forma de lidiar con mi molestia, con tal blogger, es violentándola. No, pues por ahí no va. O sea, por ahí no va a ir. ¿Y no sientes una separación que en México siempre ha existido también, lamentablemente, por toda esta pues pobreza y la mínima riqueza y todas estas cosas que en México suceden mucho ay, se me fue el nombre ¿Desigualdad? Sí, la desigualdad. Siento que estamos en un momento también de, no sé, como que en lugar de unirnos para combatir todo esto que ya nos dimos cuenta que no nos gusta, ¿no? O sea, combatir la desigualdad de género, combatir la violencia, nos estamos separando. O sea, a mí, por ejemplo, me tocó un insulto de whitexican, no sé qué, privilegiada, pinche blanca, así me dijeron. Me quedé así de, espérame, o sea, porque también racista, tal. Me está diciendo que soy racista y tú estás siendo racista conmigo, porque ya me dijiste que soy una whitexican y ya me dijiste que soy una pinche blanca, ¿no? Sí. Entonces, yo eso es lo que sí he notado mucho, como esta separación y que pasa pues desde el gobierno. No sé si podamos ya entrar a ese tema porque es otra Bienvenidos cosa. a su programa Comentario Político. Pero hablando en México específicamente, sí se están separando
mucho, en lugar de unirnos, en lugar de combatir esta desigualdad que existe socioeconómica y en todos los niveles, nos estamos pues otra vez como haciendo nuestras bolitas de yo soy de este team y tú eres de ese, y si eres de ese te miento la madre. Exacto. Lo que pasa es que aquí lo que tenemos que, y concretamente en esto que me preguntas, no soy politóloga, es mi humilde opinión, soy ciudadana, psicóloga. Somos dos mujeres platicando. Ciudadanas, ¿no? Iba a decir chavas, pero... Niñas. Niñas. Pero también hay que checar la narrativa. O sea, la narrativa son los discursos que dominan nuestra realidad. Y al final del día, como yo nombro las cosas, es como las concibo. ¿Sí me explicó? Entonces, pues sí, desde Palacio Nacional, desde nuestro Poder Ejecutivo, tenemos una narrativa consistentemente de separación. O sea, hay buenos y malos, hay ricos y pobres. No es que esté mal señalarlo, el tema es con qué uso estás usando esa narrativa. ¿Cómo lo señalas, no? ¿Desde o sea, qué? ¿Cuál es el uso de esa narrativa, no? Entonces, si nos separan, hay políticos, bueno, no, están los corruptos y los no corruptos, y si tú estás conmigo no eres corrupto, si estás contra mí eres corrupto, ¿no? O sea, tenemos estas hasta falacias en donde totalizamos a la gente, ¿no? Y por el otro lado, hay una deuda histórica real en nuestro país, ¿no? Hay mucha riqueza concentrada en muy poco nivel de población. Hay una realidad, hay una deuda con discriminación, es una realidad. México es un país muy racista y clasista. Y entonces, ¿qué sucede? Yo lo que creo que está pasando es que, repito, está habiendo un despertar en la gente de cuestionarnos. ¿Por qué? Porque además los medios, o sea, las redes sociales sí nos ponen en un plano de igualdad de alguna forma, porque tú puedes ser una persona de un muy bajo, o sea, con un nivel muy bajo de ingreso económico, pero tienes acceso a Facebook o a Instagram y vemos lo mismo. Tú a lo mejor en tu mansión... Pues siento que eso es de lo más padre que tienen las redes. Y él desde su casa, ¿no? Y podemos ver lo mismo. Entonces eso nos ha acercado, pero a la vez también ha levantado el ámpula de ¿qué estoy viendo que los demás tienen que el resto del país no? Que a lo mejor ni te enterabas. Y de ahí por eso viene el whitexican. O sea, el whitexican yo lo entiendo como la burla a la clase pudiente de este país, que demuestra su dinero sin conciencia alguna del país en el que vive, ¿no? Entonces, ¿pero qué pasa? Está muy bien que se señale, me parece maravilloso, y si hemos pecado de whitexicans, pido una disculpa porque se merece. Pero entonces, ¿qué pasa? O sea, estamos dando como herramientas de conocimiento, pero al momento de la gente estar tan enojada, usa esa herramienta para violentar. Y cuando violentamos es cuando se pierde el punto. ¿Sí me explico? O sea, no es lo mismo que yo te diga, oye, Mariana, creo que tú deberías de cuestionarte tus privilegios como mujer de tez clara en este país y con ser parte de tal segmento de la población, ¿no? Que eso es un cuestionamiento, me parece lógico y respetable, a llegar a decirte, pinche blanca racista, te odio, muérete. No, y ese cuestionamiento hasta si se acercaran con una persona, poniendo una persona con mucho poder adquisitivo, poder en relaciones públicas, lo que sea, y que alguien se acerque con él y diga, o con ella, whatever, oye, me he dado cuenta que tienes esto, sí, please ayúdanos, muévelo, sí. Están pasando estas cosas en el país y tú tienes el poder de... Sí, exigimos que, o sea, pongas de tu parte. Porque y ahí, órale, sí. Pues qué bien, ¿no? Sí, claro. Pero ya, Sí, exactamente. Entonces, yo creo que, o sea, lo que nos tiene que llamar la atención o lo que tiene que ser un foco rojo para nosotros en nuestro activismo social o no, en redes sociales o a lo que damos like o a lo que nos gusta o a lo que nos suscribimos, es pensar si la metodología está siendo a través de la violencia. Y si está siendo a través de la violencia, pues hay que cuestionarnos tantito. Hay que cuestionar si esa es la forma correcta de exigir o demandar derechos o una equidad, ¿no? O la visibilización de cosas. Yo estoy de acuerdo que es acabas de poderoso. dar con el clavo. Justo acabas de mencionar eso, que siento que es como una exigencia de equidad, pero desde la parte violenta. Porque sí, porque la gente ya está encabronada. Enojada y con toda la razón. Pero hay que, pues no sé, hay que acercarnos justo con profesionales que nos ayuden a cambiar ese chip. No sé si se diga así, pero de, oye, ¿quieres cambiar el mundo? ¿Quieres hacer algo? ¿Quieres que sea desde una parte, desde tu parte más... Sí, que no, sí, o sea, sí, que no tenga que ver con el ejercicio de violencia, ¿no? O sea, muchísima gente que se encarga como del análisis de
resolución de conflictos en países, por ejemplo, en guerra o con situaciones de violencia brutales, gente que ha, o sea, tenido vidas extraordinarias, parte de lo que comentan es la violencia en algún momento puede ser un método para exigir, está muy bien, pero no puede ser como la forma dominante. No se puede convertir en tu forma dominante de ejercer tus derechos o de... Causan ¿no? guerras. Exactamente, entonces es un tema muy delicado y más en este país de tantos contrastes, tantas desigualdades y tantos temas como pendientes, pero creo que vale la pena entender que a veces la violencia, o la gran mayoría de las veces más bien, no nos va a llevar a ningún lado. Y entonces termina siendo un problema similar de lo que te quejas, ¿no? O sea, es algo que mucho las feministas discutimos, o sea, como si nosotras ejercemos violencia entre nosotras también, pues estamos siendo parte del problema, estamos interiorizando machismo y patriarcado y nos estamos violentando unas a las otras. Entonces, cuestionarnos simplemente, ¿no? O sea, cuestionarnos como ¿qué hacemos con esto? ¿No? Y entender que también estamos en una época en donde pues, la cultura del cancel culture, como le dicen los gringos, ya podemos cancelar a la gente. Yo no sé cómo sentirme al respecto. Hay veces que digo, me parece muy bien que hayan cancelado a un Jeffrey Epstein, o sea, urgía, ¿no? Que lo cancelen o que denuncien cosas como públicamente y que sí haya como una represalia social de shame on you y te dejo de seguir, ¿no? Pero también hay que considerar que el cancel culture se puede salir de control y de repente se me cruzó Mariana, me cayó mal y empiezo a generar un movimiento en redes que agarra vuelo porque, te repito, la gente está enojada, porque el anonimato, porque quiero pertenecer y de repente cancelamos a alguien que no necesariamente merecía ser cancelado. Sí, ¿no? Porque al final todos tenemos errores, pero ahorita ese anonimato, ese tener las cosas tan fáciles en redes con un clic. Es más, ahorita ya hay denuncias que con un clic de forma anónima y ya estás denunciando a fulanito o a tal marca y le estás dando en toda su madre y tal vez no tienes conciencia de lo que puedes llegar a... Nada más es mi enojo, lo expulso fácilmente, me quedo tranquilo, ya saqué mi hate y puedes estar dañando a mucha gente sin darte cuenta. Por supuesto. Entonces, sí, te repito, creo que depende como mucho el contexto y demás. O sea, este tema lo podemos desglosar en lo que ha pasado con el feminismo, ¿no? Con las denuncias y así. Pero sí creo que hay que como sí reflexionar mucho mi actividad en redes, ¿para qué? ¿Para qué sirve? ¿De qué funciona? ¿Qué estoy generando con esto? ¿No? Hace poquito también hubo un tema, creo que fue Richie O'Farrill, el que salió a decir, empezaron a compartir todos, ¿no? La historia de no sé quién niño que necesitaba una donación y entonces, ¿qué hacíamos todos? Ay, compartiendo la imagen, felices de la vida, y entonces creo que salió Richie O'Farrill a decir, o sea, momento, dejen de compartir su cuadro, o sea, dejen de compartir la foto, ¿por qué no mejor donan? ¿No? Y me parece, claro, y entonces ese cuestionamiento que hizo él sí generó que la gente dijera, pues sí, ¿qué estoy haciendo? Pues es que compartir es lo fácil. Pero ¿no? Es parte de la pertenencia, o sea, lo veo en tres contactos míos o en 3 amigas en Instagram que están publicando el video del feminicidio y entonces lo comparto porque me subo, porque quiero pertenecer. Porque estoy viendo que esto es lo que está pasando. Está muy bien, compártelo, pero vale la pena la reflexión que también Richie O'Farrill nos regaló, que fue, ok, todo muy bien con subir el video, pero ¿qué estás haciendo tú para cambiar esto? No, y lo que no se ve en redes también es bueno. Por ejemplo, donar. Digo, ya si quieres presumir tu donación, pues... Exacto. Pero no se ve, entonces... Y de hecho, creo que Richie O'Farrill sí pidió de que, ¿por qué no mejor me mandan sus donaciones? El comprobante de... Claro, o sea, si van a presumir algo, pues que sea eso y dejen de subir la historia, ¿no? Entonces, creo que ese como mini suceso con Richie O'Farrill demuestra un poco este punto al que quiero llegar, como, ok, sí, muy bien, sigamos, retuitemos, echemos hate, bueno, no hate, pero cancelemos a alguien cuando es evidente que algo está muy mal, pero sí meditemos, o sea, meditemos, ¿esto para qué? ¿Esto a quién le sirve? ¿A quién le beneficia? Esta narrativa que yo repito, cuando yo digo hay unos buenos, estoy implicando que hay gente mala. ¿Sí realmente eso es así? No, y con facts, como dices, porque también crucificar a una persona sin tú saber realmente qué hay detrás, nada más porque fulanito, tu conocido lo retuiteó y tú ahí vas, es algo súper delicado y peligroso porque le puedes estar fregando la vida a un ser humano.
Exacto, que aquí yo, o sea, como postura personal, creo que en el caso de las denuncias de acoso o violencia sexual a los hombres es otra cosa muy diferente. O sea, realmente las acusaciones falsas son como el 1%. Entonces, Ya, porque realmente, también salió ese claro, tema. de están acusando a todos, las mujeres Nos locas. tenemos que hacer como otros 2 capítulos. Uno de Redes y feminismo. sí. Y me encantaría también que tocáramos uno de género. Sí. Ustedes díganos Si les si les interesa y volvemos a invitar a Camila. Sí. Pero sí, ¿cómo estamos de tiempo? Para que cierre Cam, con ¿qué nos Hay recomienda? preguntas, quejas, comentarios, sugerencias. Súper. Ok. ¿Hay alguna pregunta por ahí? ¿Alguien? ¿No? Bien, nos gustó mucho el tema. Ok. Ay, Guardemos qué que se va a bueno. quedar. Sí, va a se quedar guarda. guardado. Y va a estar además, para que sepan, esto no se los hemos anunciado, pero ya lo encuentran en YouTube, en Spotify, en Instagram, en Facebook. Not yet. En Facebook también. En todos lados. Para que lo compartan por todos lados. Cam, quisiera que tú, o sea, como profesional en el tema y lo que has visto en esta época, hablando en tiempo presente, pandemia, tal, violencia, redes, ¿qué quisieras dejarnos como, pues, de última para analizar, para hacerlo, llevarlo adentro y que cada uno de nosotros que te estamos escuchando, pues, trabajemos un poco? Yo ya encontré temas, por ejemplo, el de a quién sigues, a quién le das like, a quién retuiteas, para que realmente estés consciente de qué movimiento estás apoyando y no nada más sea... Y que aparte luego nosotros que somos moguls y no somos bloggers ni gente que, ¿no? Nuestro like implica dinero para alguien, ¿ok? También, ¿A quién quieres volver famoso, no? Exacto, o sea, ¿qué estás movimiento? apoyando? ¿A qué blogger sigues, no? O sea, como esta conciencia, o sea, a mí lo que me gustaría que entendiéramos es, si bien la violencia, el ejercicio de violencia es parte de nuestra historia como humanidad, tristemente, porque tenemos esa capacidad los seres humanos, uno, recordar que el ejercicio de la violencia es una decisión, no es un impulso, no es como, ay, me desperté, me violenté y la maté. No, pues no. O sea, Es la escribirlo, violencia darle clic. es una decisión, ¿no? Entonces, si ya estamos en un tema como de violencia en redes, pues entender que estamos decidiendo ser violentos, ¿no? Y que como es una decisión, entonces puede parar. Eso por un lado. Por el otro, a mí me gustaría hacer la reflexión como de no escondernos detrás de la pantalla, no escondernos detrás del anonimato o no dejarnos llevar por la ola y por la masa. O sea, ¿no? Como el violentar a alguien anónimamente o a través de cuentas falsas es algo que no, o sea, realmente no tiene sentido. Y si sí hace sentido para alguien, pues revisar qué está pasando, por qué está tan enojado o enojada, por qué está tan molesto o molesta, qué sucede, ¿no? Adentro, que entonces yo voy y le deposito a alguien más todo eso que me desagrada, a lo mejor muchas veces de mí, y no lo quiero ver, y entonces es más fácil aventárselo al otro, ¿no? Y sí reflexionar qué estamos haciendo con nuestro like, con nuestro aporte, con nuestro copiar, con nuestro compartir. Estamos siendo parte de un movimiento que tienen, ¿no? Las redes de apoyo, de unidad, de generación de cambios, como hemos visto que las redes con presión, o sea, logramos cosas, ¿no? Y se logran cosas, o si estamos siendo más bien parte como de un canal que a lo mejor con toda razón o cuyo origen es bueno, pero que su implementación se está yendo para la violencia. O sea, si hay algún reclamo a la señorita dueña de un restaurante, está muy bien que quizá la quieran cuestionar, pero si la forma de cuestionar es a través de la violencia, ¿no? Violentándola, ¿no? Sin dar un derecho de réplica, sin poder establecer un diálogo, pues ¿qué estamos haciendo? ¿No? O sea, estamos entrando en una cacería de brujas o estamos entrando pues en un movimiento que va mucho más allá de buscar una equidad o hacernos oír, sino más bien terminamos replicando lo mismo, ¿no? De lo que nos quejamos lo estamos... Exactamente, y bueno, obviamente ¿no? Papás o hermanos de niños adolescentes, pues sí, mucha atención a lo que están consumiendo los niños. O sea, va a ser muy interesante terminando la pandemia ver los números. Seguramente habrá alguien que estudie qué se vio más, si aumentó el consumo de pornografía, por ejemplo, o ese tipo de cosas, ¿no? A ver cómo nos comportamos durante pandemia, porque eso va a hablar mucho de cómo estábamos nosotros. Sí poner atención a esta parte, ¿no? Y aprender a filtrar.
filtrar a la gente que te ve, filtrar a la gente que tú sigues, ¿no? O sea, como tener esa conciencia de qué estoy haciendo, o sea, por qué estoy siguiendo a alguien que a lo mejor nada más me hace sentir mal de mi cuerpo o de mis hábitos de alimentación o que me hace sentir mal porque no estoy tan en friega como ellos aparentan estar. Eso, platicábamos, ¿no? justo, sí puedes tocar ese tema que no es de ciberviolencia, pero creo que va a sumar mucho a la gente de que ahorita tenemos como como al revés los conceptos de éxito y creemos que el estar en friega, el estar no sé qué es la felicidad y pues no, aquí se los podemos podemos confirmar. Es parte de la cultura, es un tema que va más allá de nosotros, o sea, no es como, o sea, sí es un tema personal, pero también es, repito, social, cultural, o sea, ¿no? La era en la que estamos, posmodernismo, o sea, es esta parte de el hiperconsumismo, la hiperproducción, el hipermovimiento, o sea, esto se ha convertido como valores, o sea, estar ocupado parece ser un valor, o sea, de soy honesto, ¿no? Y además estoy ocupado. Entonces, pues cuestionarnos, o sea, invariablemente por ser parte de este contexto cultural, vamos a ser parte de esto y lo vamos a replicar. Vale la pena cuestionarlo, vale la pena hacer conciencia. ¿Estoy haciendo esto porque es lo que yo quiero? ¿O estoy haciendo esto como una inercia porque es lo que me han dicho que tengo que hacer? ¿No? Repito, todas estas cuentas que seguimos, o sea, las seguimos porque son aspiracionales, pero nos hacen sentir bien o el querer compartir se ha convertido como en una necesidad. Sí. Y tal vez no está tan padre estar compartiendo tu intimidad. Mientras te echen elogios, ¿no? De wow, no, vas a estar, el ego. Sí. Pero el momento que te toque una mentada de madre por algo personal, híjole, ya no está padre y entramos otra vez a esa violencia, pero tú estás abriendo la puerta. Mucha gente se excusa de violentar porque, bueno, con las figuras públicas porque son figuras públicas. Y los que tienen su Instagram abierto o público, pues ¿para qué lo abres si no quieres, no? Claro. Entonces, híjole. Sí, simplemente tener conciencia de eso, que cuando subimos o hacemos una cuenta en alguna de estas redes, pues está más grande que nosotros, o sea, va más allá de nosotros. Tus fotos, quién sabe a dónde se van. Sí, y quién las puede ver y hacer las paces, o sea, no estamos planteando no tengan estas cosas, huyan del mundo, ¿no? Pero háganlo con conciencia. O sea, lo que hace la diferencia en muchos de nuestros momentos de la vida es la conciencia con lo que yo hago las cosas. Estoy subiendo esta foto con conciencia, ¿no? Conciencia de que me van a ver, que me pueden criticar, no criticar, lo que estoy proyectando algo que no es real, o sea, ¿cuántas personas hemos conocido matrimonios que truenan y dices, pero cómo? Si en Instagram se veían como la pareja del año. Bueno, es sí. Más común. Bueno, sí, ¿no? Porque en Instagram todos nos vemos más guapos, más flacos, más bonitos, más sanos, más todo. Porque justo estamos proyectando pues esa parte fraccionada que quisiéramos ser, ¿no? Entonces, todo el tiempo. Simplemente hagan las cosas con conciencia. Y en cuanto a la violencia en redes, bueno, obviamente si alguien se ha sentido afectado por esto, y no solo violencia abierta, o sea, siguiendo gente, o sea, yo me he topado muchas personas, hombres, ¿no? Que de repente son bien violentos hacia las mujeres en sus chistoretes, en sus comentarios, y que sí realmente pueden generar como una incomodidad. Dejen de seguir a esa gente, punto 1 y punto 2. Obviamente acérquense a un especialista, ¿no? O sea, si hay un atorón por ahí, si les preocupa cuánto tiempo pasan en redes, en el celular, si les está preocupando algún tipo de consumo de algo. Si ya se lo están cuestionando, busquen ayuda profesional. Por supuesto, acérquense. Profesional, así, psicólogos con maestría, por favor. Psicoterapeutas. ¿No? Ajá, o sea, es que teníamos esa discusión al principio. Justo, y es importante que lo conozcan. La diferencia de ser psicólogo y psicoterapeuta. Me voy a pegar a la ley del trabajo, su última revisión, no me acuerdo, creo que fue cuando estaba Marcelo Ebrard de jefe de gobierno, creo que no se ha vuelto a actualizar. Para tener un consultorio en la Ciudad de México tienes que tener licenciatura en psicología y una maestría, ¿ok? No le vamos a dar vueltas, por ahí hay bloggers que son disqueterapeutas y no tienen nada de psicólogas, eso es la verdad y esa es la parte ética y legal, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Que si yo soy licenciada en psicología, eso no significa que sea psicoterapeuta. Okay. Significa que soy licenciada en psicología, que soy psicóloga, pero no es lo mismo que ser psicoterapeuta. ¿Qué te da el estatus de psicoterapeuta? Una especialidad o una maestría, en donde o sea, lo que uno hace es estudiar una corriente para enfocar los problemas de tus clientes o pacientes que veas. Entonces, como un tema en específico. Hay muchas escuelas en psicología, ¿no? Psicoanálisis cognitivo-conductual, sistémicos, ¿no? ¿Ok? Y lo que
o sea, depende de cada escuela, es cómo valoramos el conflicto en la persona. ¿Okay? O sea, el psicoanálisis te dice esto es inconsciente, el cognitivo te dice es la forma en la que procesa, o sea, su parte cognitiva. Entonces, por eso se necesita una especialidad y por eso hago la aclaración que ser psicólogo no es ser psicoterapeuta. Y tampoco muchas veces los psicoterapeutas son psicólogos. Entonces, ya hice la aclaración que cada de acuerdo, uno con su tema. Exacto, que de acuerdo a la ley hay que ser licenciado en psicología y tener una maestría para Oye, ejercer. Cam, y esto que se puso de moda, que son los coach de vida, Sí. ¿qué estudio tienen o cómo te conviertes en un coach? Toqué un tema muy delicado. Mira, el tema del coaching... Es que yo he visto mucha gente que me dice, mi coach todas las mañanas le enseño que ya me metí a bañar con agua fría, que ya me tomé mi agüita con limón, y si no, tengo que repetir. No juzgo, para nada. Sí. Podría yo caer en eso también porque todo mundo estamos buscando sentirnos mejor. Más bien lo pongo sobre la mesa porque quiero entender el tema, ya que estamos entre psicólogo, terapeuta, coach, ¿a quién nos tenemos que acercar según cómo nos sintamos? Mira, yo no termino de entender muy bien cómo va el tema de coaching. Si hay un coach por aquí viéndonos y quisiera informarme, se los agradecería inmensamente. Originalmente, y cuando yo estaba en la licenciatura que empezó el tema del coaching, lo entendíamos como una especie de modalidad de terapia breve o terapia basada en objetivos muy específicos. Y entonces esa era como tu forma de trabajar con la gente. Ahora bien, ya hay coaches de todo, ¿no? Y está muy bien. Cuando se trata de coaches que tienen que ver con trabajar con la parte emocional de las personas, su salud mental y emocional, yo ahí sí les hago mucho hincapié que vayan con gente preparada, ¿ok? Un psicólogo no te tiene que decir qué hacer, no tienes que depender de un psicólogo. Un psicólogo te escucha y te hace ver lo que tú ya tienes inconscientemente, ¿no? Te lo pone como y tus herramientas, y te espejeó tus cosas, y sí te va a confrontar, y te va a decir a lo mejor cosas que no te habías dado cuenta, pero tú eres tu herramienta, tú decides y yo qué te hacer. acompaño. Es raro que te digan qué hacer, salvo situaciones de riesgo, y realmente no necesitas crear una dependencia al psicólogo. Un buen proceso terapéutico y un buen terapeuta no crea dependencia en sus pacientes, porque lo que justo buscamos es que los pacientes puedan generar conciencia por sí solos y con sus propias herramientas salgan. Y cuando llega un momento que ya te sientes preparado, fuerte, listo, puedes dejar de ir un tiempo, o sea, tú solito te... Sí, por supuesto, y te dan de alta, a ver, o sea, el proceso terapéutico no es de toda la vida, ¿no? Entonces, pues sí, mucho cuidado con esas partes, mucho tema del coaching se está prestando para temas multiniveles, que sabemos que son un fraude, estrategias piramidales y hasta cosas medio de sectas, ¿ok? Entonces, aguas. ¿Cómo? Sí, o sea, hay muchos... Ese es otro tema. Así nos podemos ir todo el día. Pero sí, o sea, hay como, digo, secta suena como Hollywood, pero bueno, NXIVM. Muchos mexicanos fueron a NXIVM, terminó siendo una secta. Wow. Y habían coaches ahí. Y es más, tú llegabas con coaches, ¿no? Entonces, simplemente cuidado, o sea, cuidado con esa parte. Vayan con gente. El mismo esfuerzo que hacen de ir con un coach es el mismo esfuerzo que harían yendo con un terapeuta preparado. Sí, entonces, mejor vayan con el que sí tiene las certificaciones pertinentes, ¿no? Entonces, no quiero entrar más en polémica, pero bueno, esa es mi opinión. ¿Qué nos dicen por ahí? Cualquier duda. Ok, mi cuenta es @camlofish, LOFISH. Lo vamos a guardar y me pueden mandar mensaje por ahí. Mi correo es cam, o sea, la abreviación de Camila, camlopezg@gmail.com si también me quieren mandar por ahí correo. Y si me escriben a mi cuenta, pues yo les contesto y lo que les interese, pues platiquemos. No pasa nada. ¿Alguna otra duda? El tema era la ciberviolencia, que ya nos expandimos a mil cosas más que Camila llegamos ya a está sectas, dispuesta. Así nos pasa justo con Camila, a la vez pasa lo mismo, pero ciberviolencia y nos deja finalmente, Cam, con esta introspección y de darnos cuenta realmente qué estamos apoyando en redes, por qué hacerlo con conciencia, qué subimos, qué no subimos, por qué lo subimos, y conciencia de que es un mundo, pues no quiero decir falso, pero no es la realidad. Entonces, solo eso, y que si necesitan ayuda, si alguno de ustedes se han sentido
atacados, si se sienten inestables, si creen que necesitan ayuda, acérquense a Camila, a algún profesional. Y cualquier duda, escríbanos. A la cuenta Cam ya abrió ahí puerta para que también le puedan escribir. Escríbanme. Y eso, aprovechen este espacio, aprovechen a Camila, que es una gran profesional y seguro que les va a ayudar un montón. Solo no se guarden las cosas, acérquense con quien más confianza le tengan. Literalmente. Y aquí estamos para lo que necesiten. Y no normalicen la violencia. Nadie tiene que ser violentado nunca en la historia y nunca se justifica. Entonces, por favor, no normalicemos la violencia, así sean redes. Pero pues es bueno. todo. Muchas gracias. Gracias por estar aquí, Otis. Espero que les haya gustado y díganos si quieren que hagamos otro con Camila para que ya no, le vayamos pidiendo. Yo feliz, ya saben que yo aquí llego. Les mandamos un abrazo. Gracias por su tiempo. Bye.